En un puente ferroviario aislado, un abogado fracasado y desesperado lleva a su sobrina huérfana y parapléjica con la cruel excusa de tomarle fotos para animarla. Cegado por la codicia de una herencia millonaria, su verdadera intención es borrar a la niña de su vida para siempre. Con una frialdad calculada, amarra la silla de ruedas de la niña a los rieles de metal y la abandona para ser aplastada por el tren que se aproxima. Lo que el hombre no sabe es que Valiente, el majestuoso caballo blanco de la niña, ha presenciado toda la escena. Mientras el silbido del tren resuena cada vez más cerca y las vibraciones de los rieles anuncian la muerte inminente, el caballo toma una decisión imposible que va a desafiar la mismísima física. Antes de continuar, si a ti también te emocionan historias así, haz clic para suscribirte ahora y ayúdanos a traer más cuentos de valentía y lealtad. Gracias. Y ahora, veamos qué sucedió. Valiente sintió el terror recorrer cada fibra de su cuerpo cuando el eco distante del silbido del tren resonó por el cañón. Sus hollares se dilataron, captando el olor metálico de los rieles calentados por el sol y el hedor acre del miedo que emanaba de Lupita. La niña estaba inmóvil, sus ojos muy abiertos, fijos en el horizonte donde una pequeña nube de humo comenzaba a formarse. El caballo blanco se acercó a los rieles con cautela, olfateando las cuerdas gruesas que prendían la silla de ruedas al metal. Intentó morderlas, pero el material sintético resistía a sus dientes. La vibración bajo sus cascos se intensificaba a cada segundo, y él podía sentir la tierra temblar con la aproximación de la máquina de hierro. Lupita susurró su nombre, la voz embargada por el shock. Valiente. No quiero morir aquí. El animal alzó la cabeza, mirando a los ojos de la niña con una determinación que parecía casi humana. En aquel momento, algo cambió en su postura. Era como si una fuerza ancestral, primitiva, hubiera despertado en sus venas. El tren apareció en la curva distante, su locomotora negra cortando el aire como una bala. Valiente calculó el tiempo, con la precisión de un relojero. Se posicionó al lado de la silla de ruedas, plantó firmemente las patas traseras en el suelo y con toda la fuerza de sus músculos poderosos, empujó lateralmente el conjunto. El impacto fue brutal. La silla de ruedas colisionó con la lateral del puente de metal, destrozándose en pedazos, pero Lupita fue arrojada a un pequeño espacio entre las vigas de sustentación del puente, a pocos centímetros del paso del tren que rugió sobre los rieles segundos después, levantando una nube de polvo y chispas. Valiente permaneció junto al borde del puente, relinchando desesperadamente mientras observaba a Lupita caída entre las vigas, consciente pero aturdida. El ruido ensordecedor del tren enmascaró sus relinchos, pero a medida que la composición se alejaba, sus gritos equinos resonaron por el cañón como un llamado de socorro. A 400 metros del puente, en la pequeña caseta de madera que servía de puesto de control del ferrocarril, don Jorge terminó de verificar los horarios cuando oyó los relinchos angustiados. Viejo ferroviario de 40 años de experiencia, él conocía cada sonido de aquella línea. Caballo en pánico nunca era buena señal. Tomó sus binoculares y salió de la caseta, enfocando la lente en dirección al puente del Suspiro. Lo que vio lo hizo soltar el equipo en el suelo. Un caballo blanco corría de un lado para otro en el puente, claramente agitado, y había destrozos de algo en la lateral de la estructura. Don Jorge corrió hacia la radio y llamó a la central. Central, aquí el puesto 7. Necesito un equipo de rescate en el puente del Suspiro inmediatamente. Posible accidente con víctima. Sin esperar respuesta, el hombre corrió hasta su vieja camioneta y salió disparado en dirección al puente. El motor protestó con la velocidad, pero él no disminuyó el ritmo. Cuando llegó al lugar, Valiente lo recibió con relinchos urgentes, como si intentara explicar toda la situación. «Calma, muchacho, calma», murmuró don Jorge acercándose despacio. Fue cuando oyó la voz débil que venía de abajo del puente. «¡Ayuda! Estoy aquí». El ferroviario se echó en el suelo y miró a través de las vigas. Lupita estaba acurrucada entre las estructuras de hierro, con pequeños cortes en los brazos y el rostro, pero viva.
Sus ojos estaban enfocados y ella conseguía mover los brazos. «No te muevas, niña. Voy a bajar ahí y sacarte de ahí», gritó don Jorge. Corrió hasta la camioneta y cogió una cuerda, amarrándola firmemente en la baranda del puente. Con agilidad sorprendente para sus 60 años, descendió hasta donde Lupita estaba. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó mientras la examinaba cuidadosamente. Lupita consiguió contar entre sollozos sobre el tío que la había traído para las fotos y la había amarrado en los rieles. Don Jorge sintió la sangre hervir, pero mantuvo la calma. «Ese caballo allá arriba te salvó la vida», dijo él, apuntando a Valiente que observaba todo desde el borde. «Vamos a salir de aquí». Con cuidado extremo, don Jorge izó a Lupita hasta la superficie del puente. Ella estaba herida, pero no gravemente. Valiente se acercó y bajó la cabeza, tocando suavemente el rostro de la niña con el hocico, como si verificase si ella estaba bien. «Él me salvó», suspiró Lupita, acariciando el cuello del animal. «Cuando el tren estaba viniendo, él me empujó lejos de los rieles». Don Jorge cargó a Lupita hasta la camioneta, con Valiente siguiendo próximo. Durante el trayecto hasta el pueblo, la niña contó toda la historia de lo que el tío había hecho. El ferroviario oía en silencio, su indignación creciendo a cada palabra. «No te preocupes, niña», dijo él finalmente. «Vamos a encontrar personas que van a cuidar de ti como es debido. Y ese caballo héroe se quedará con nosotros también». Cuando llegaron al pueblo, don Jorge llevó a Lupita directamente al consultorio de la doctora Isabel, la médica local. La mujer de cabello canoso los recibió con preocupación maternal y mientras cuidaba de las heridas de Lupita, oyó la historia completa. «Eso es intento de homicidio», dijo la doctora, su voz temblando de indignación. «No podemos dejar esto pasar». Aquella noche, en la casa sencilla de don Jorge, Lupita durmió por primera vez en meses sin miedo. Valiente pastaba tranquilamente en el patio, pero permanecía alerta como un guardián silencioso. El ferroviario y la médica conversaron hasta tarde, planeando cómo proteger a la niña y garantizar que se hiciera justicia. «Mañana voy a buscar a Miguel, del periódico», dijo don Jorge. «Esta historia necesita ser contada». Los primeros rayos de sol de la mañana siguiente encontraron a Lupita despertando en una cama limpia y acogedora, cubierta por una colcha de retazos hecha a mano. Por algunos segundos ella se confundió, esperando ver el cuarto frío e impersonal de la mansión del tío. En vez de eso, sus ojos encontraron paredes de madera pintadas de azul claro, cortinas floreadas y una pequeña mesa con un jarrón, ta de margaritas frescas. «Buenos días, mi niña». La voz suave de la doctora Isabel la trajo completamente a la conciencia. La doctora entró en el cuarto cargando una charola con avena, pan casero aún tibio y un vaso de leche fresca. «¿Cómo te sientes hoy?». Lupita intentó sentarse, pero el dolor en las costillas la hizo gemir bajito. Doctora Isabel inmediatamente la ayudó, acomodando las almohadas con cuidado maternal. «Despacio, mi niña. Pasaste por mucho trauma ayer». La doctora se sentó en la orilla de la cama y comenzó a verificar las curaciones en los brazos de Lupita. «Estos cortes están cicatrizando bien. Eres una niña fuerte». «¿Dónde estoy?», preguntó Lupita, su voz aún ronca. «En mi casa. Don Jorge y yo decidimos que te quedarías aquí mientras nos organizamos. Espero que no te importe la sencillez». Lupita miró alrededor nuevamente, esta vez con más atención. La casa era pequeña, pero había algo en ella que la mansión del tío nunca tuvo: calor humano. Cada objeto parecía haber sido colocado allí con cariño, desde las fotografías familiares en la cómoda hasta el rebozo doblado en la silla al lado de la ventana. «Es la casa más bonita que ya he visto», susurró Lupita, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Doctora Isabel acarició sus cabellos con ternura. «Puedes llorar, mi niña. Después de todo lo que pasaste, tienes derecho a todas las lágrimas del mundo». Fue entonces que el sonido de cascos en el patio llamó la atención de ambas. Valiente apareció en la ventana, estirando el cuello hacia dentro del cuarto, como si quisiese verificar si Lupita estaba bien.
La niña sonrió por primera vez en meses. Él no ha salido de aquí desde ayer, explicó la doctora. Don Jorge dijo que nunca ha visto un caballo tan apegado a una persona. Es como si fuese tu ángel de la guarda. Lupita extendió la mano y Valiente tocó sus dedos delicadamente con el hocico. Él salvó mi vida. Y ahora ustedes dos tienen una nueva familia, dijo una voz gruesa desde la puerta. Don Jorge apareció sosteniendo una taza de café humeante. Buenos días, pequeña. ¿Dormiste bien? Lupita asintió, sintiendo algo extraño y nuevo en su pecho. Nunca había despertado con personas preocupándose genuinamente por ella. En la mansión del tío, las empleadas cumplían sus obligaciones mecánicamente, y el propio Fernando solo aparecía cuando necesitaba firmar algún documento relacionado a su tutela. «Traje tus cosas», dijo don Jorge, colocando una pequeña maleta en el rincón del cuarto. «Fui a la mansión temprano. Tu tío no estaba, entonces conversé con el ama de llaves. Ella me dio tu ropa y algunos objetos personales. Doña Carmen siempre fue gentil conmigo», murmuró Lupita. Ella sabía que yo era infeliz allá. «Bueno, ahora vas a ser feliz aquí», declaró doctora Isabel con firmeza. «Vamos a desayunar juntos. Necesitas alimentarte bien para recuperarte». Don Jorge construyó una rampa improvisada para que Lupita pudiese bajar de la cama y moverse por la casa en una silla de ruedas prestada del puesto de salud. La mesa de la cocina estaba puesta con el esmero de una fiesta: mantel bordado, platos de porcelana con flores pintadas y una variedad de comidas caseras que llenaban el ambiente con aromas acogedores. «Hace mucho tiempo que no tenemos una comida en familia», dijo doctora Isabel sirviendo la avena de Lupita. «Mi marido falleció hace 5 años y don Jorge vive solo desde siempre. Tú trajiste vida para esta casa». Durante el desayuno, Lupita contó fragmentos de su vida anterior. Habló sobre cómo se sentía sola en la mansión grande y fría, cómo su tío la trataba más como una carga que como una persona, y cómo Valiente había sido su único compañero verdadero en los últimos meses. «Mis padres me llevaban a cabalgar todos los fines de semana», dijo ella, los ojos brillando con el recuerdo. «Valiente era el caballo preferido de mi padre. Después del accidente, mi tío quería venderlo, pero yo imploré para quedarme con él. Fue la única cosa que él me permitió mantener. Ahora entiendo por qué ustedes dos tienen una conexión tan especial», observó don Jorge. «Valiente no era solo tu caballo, era tu conexión con tus padres». Después del desayuno, doctora Isabel llevó a Lupita para conocer su pequeña clínica, que funcionaba en los fondos de la casa. El local era sencillo, pero extremadamente organizado y limpio. Lupita observó con fascinación mientras la médica mostraba sus instrumentos y explicaba algunos procedimientos básicos. «Siempre quise tener una asistente», comentó doctora Isabel, casualmente. «Alguien inteligente que pudiese ayudarme con el papeleo y aprender algunas cosas sobre medicina». «¿Interesada?». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿Puedo de verdad ayudar?». «Claro, mi niña. Vas a vivir aquí, entonces necesitas sentirte útil e importante, porque tú eres importante». A la tarde, don Jorge montó una pequeña área en 1900, el patio donde Lupita podría quedarse próxima a Valiente. Trajo una silla cómoda y una mesita donde ella podría leer o dibujar mientras observaba al caballo pastando. Valiente parecía entender que aquel era el nuevo arreglo, posicionándose siempre dentro del campo de visión de la niña. «Él no come si tú no estás cerca», rió don Jorge. «Ese caballo es más dedicado que mucho marido por ahí». Lupita rió también, un sonido que hacía mucho tiempo no resonaba en su vida. «Creo que él sabe que somos una familia ahora». «Lo somos», concordó doctora Isabel, colocando la mano en el hombro de la niña. «Una familia escogida que se encontró en 1960, el momento justo». Cuando la noche llegó, Lupita estaba ayudando a doctora Isabel a preparar la cena. Era una tarea sencilla, pero para ella representaba algo revolucionario. Sentirse parte de algo, tener responsabilidades domésticas que nacían del amor y no de la obligación. «Doña Isabel», dijo ella mientras pelaba papas, «¿puedo llamarla abuelita?». La médica paró lo que estaba haciendo y miró a Lupita con los ojos aguados.
Sería el mayor honor de mi vida, mi nietecita del corazón. Aquella noche, por segunda vez consecutiva, Lupita durmió en paz. Pero esta vez, no fue solo la ausencia del miedo que la tranquilizó, era la presencia del amor, del cuidado genuino, de la sensación de haber finalmente encontrado su lugar en el mundo. Del lado de afuera, Valiente pastaba tranquilamente en el patio, pero sus orejas permanecían alertas, prontas para proteger a su nueva familia humana de cualquier amenaza que pudiese surgir. En la mañana del tercer día, Miguel Santos llegó a la casa de doctora Isabel, cargando una carpeta llena de documentos y una expresión sombría en el rostro. El joven periodista del El Eco del Valle había pasado la noche investigando la historia que don Jorge contara el día anterior, y lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. «Necesitamos hablar con urgencia», dijo él, saludando a la doctora en la puerta. «Lo que descubrí sobre Fernando Viana es mucho peor de lo que imaginábamos». Doctora Isabel lo condujo hasta la sala, donde Lupita estaba sentada próxima a la ventana, observando a Valiente en el patio. La niña sonrió al ver al visitante, pero Miguel notó la tensión que aún habitaba sus ojos. «Lupita, mi niña, este es Miguel. Él escribe para el periódico del pueblo y quiere ayudarnos», explicó doctora Isabel con delicadeza. Miguel se arrodilló al lado de la silla de Lupita, hablando con la voz suave que reservaba para los niños. «¿Puedes contarme lo que pasó en el puente? Solo si te sientes cómoda». Lupita respiró hondo y, alentada por la mirada amorosa de su nueva abuelita, relató nuevamente los eventos de aquella mañana terrible. Miguel anotaba todo cuidadosamente, haciendo preguntas específicas sobre horarios, palabras exactas que Fernando había usado y detalles sobre la ubicación donde todo sucedió. «¿Hace cuánto tiempo sentías que tu tío quería deshacerse de ti?», preguntó Miguel gentilmente. «Desde siempre», respondió Lupita. «Él siempre decía que yo era una carga, que cuidar de mí costaba mucho dinero, pero en los últimos meses él se puso más nervioso. Siempre hablaba al teléfono sobre deudas, sobre necesitar dinero rápidamente. Don Jorge llegó, en este momento, trayendo consigo al padre Antonio, un hombre de cabello blanco y ojos bondadosos que dirigía la iglesia local. Los dos hombres se saludaron con seriedad. «Padre, gracias por venir», dijo doctora Isabel. «Necesitamos su ayuda». «Don Jorge me contó todo», respondió el padre dirigiéndose directamente a Lupita. «Mi hija, has pasado por algo terrible, pero Dios ha puesto personas buenas en tu camino. Estamos aquí para protegerte». Miguel abrió su carpeta y esparció los documentos sobre la mesa. «Investigué toda la situación financiera de Fernando Viana. Está quebrado. Perdió todo en inversiones arriesgadas y juegos de azar. Lo único que lo mantiene en pie es la administración de la herencia de Lupita». «¿Cuánto dinero está envuelto?», preguntó don Jorge. «Casi 2 millones de pesos», respondió Miguel. «La herencia de los padres de Lupita, más los seguros de vida, más algunas propiedades. Fernando tiene acceso legal a todo hasta que ella cumpla 18 años». Doctora Isabel sintió un escalofrío. «Entonces él realmente intentó matarla por el dinero». «No solo eso», continuó Miguel. «Descubrí que él ya ha movido irregularmente parte del dinero. Si alguien investiga a fondo, él puede ir preso por desfalco. Por eso estaba con tanta prisa para resolver la situación». Padre Antonio sacudió la cabeza con tristeza. «La avaricia es capaz de transformar cualquier hombre en un monstruo. El problema es que él aún es el tutor legal de Lupita», explicó Miguel. «Teóricamente él puede exigir que ella vuelva a casa en cualquier momento. Necesitamos una estrategia». Fue entonces que llegó la maestra Elena, una mujer de mediana edad con cabello rizado y una sonrisa cálida. Ella dirigía la escuela local y había sido llamada por doctora Isabel para ayudar con la educación de Lupita, pero rápidamente se involucró en la situación mayor. «Disculpen la demora», dijo ella, sacando una carpeta de su bolsa. «Pero traje información importante. Conozco a la trabajadora social del municipio, Fernanda. Ella es mi amiga de la universidad y puede ayudarnos a conseguir una tutela de emergencia». «¿Cómo funciona eso?», preguntó don Jorge.
Si conseguimos probar que Lupita estaba en peligro en la casa del tío, un juez puede conceder una tutela temporal a alguien de la comunidad, explicó Elena. El problema es que necesitamos evidencias concretas. Miguel sonrió por primera vez aquella mañana. Evidencias tengo. Anoche volví al puente y encontré esto. Él retiró una pequeña bolsa plástica de su carpeta, conteniendo un objeto dorado. Es el broche del reloj de Fernando. Debe haberse roto cuando él estaba amarrando las cuerdas. ¿Eso es prueba suficiente?, preguntó doctora Isabel. Junto con el testimonio de Lupita y mi relato como persona que la encontró, sí, respondió. Don Jorge, pero necesitamos actuar rápido. Fernando no se va a quedar quieto para siempre. Padre Antonio se levantó y caminó hasta la ventana donde Lupita observaba a Valiente. Mi hija, ¿te gustaría quedarte aquí con doctora Isabel definitivamente? Más que nada en el mundo, respondió Lupita, sus ojos brillando con esperanza. Aquí me siento segura y amada. Entonces vamos a hacer esto oficial, declaró el padre. Conozco al juez del municipio hace 30 años. Es un hombre justo y no tolera crueldad contra niños. Elena abrió su carpeta y retiró algunos formularios. Ya traje los papeles necesarios. Fernanda me pasó todo por teléfono. Necesitamos solo las firmas y los testimonios. Y yo ya tengo la nota lista, añadió Miguel. Voy a publicar todo en la edición de mañana. Cuando todo el pueblo sepa lo que Fernando hizo, él no tendrá más cómo esconderse detrás de su reputación. Doña Isabel miró a todos los rostros determinados a su alrededor y sintió una ola de gratitud. Ustedes apenas conocen a Lupita, pero están dispuestos a luchar por ella. Conocemos lo suficiente, dijo don Jorge firmemente. Conocemos una niña valiente que merece amor y protección. Y conocemos un hombre que intentó matarla por dinero. Eso es suficiente para cualquier persona decente. Elena se arrodilló al lado de Lupita. Querida, ¿te gustaría estudiar en mi escuela? Puedo preparar un programa especial para ti y estoy segura de que los otros niños van a adorar conocer a Valiente. ¿Puedo de verdad llevar a Valiente a la escuela?, preguntó Lupita, incredulidad y alegría mezcladas en su voz. Claro que puedes, rió Elena. ¿Qué caballo héroe mejor para enseñar a los niños sobre valentía y lealtad? Padre Antonio volvió a la mesa y colocó la mano sobre los documentos. Vamos a hacer esto de la manera correcta. Mañana por la mañana iremos todos al juzgado. Don Jorge y doctora Isabel presentarán el pedido de tutela de emergencia. Miguel entregará sus evidencias y yo daré testimonio del carácter de todas las personas involucradas. Y yo estaré allí representando al sistema educativo, añadió Elena. Lupita tendrá una educación adecuada y un ambiente seguro para desarrollarse. Miguel guardó sus papeles con satisfacción. Fernando Viana no sabe con quién se está metiendo. Él pensó que estaba lidiando con una niña indefensa, pero en realidad está enfrentando a todo un pueblo. Lupita miró a cada uno de los adultos que ahora la cercaban con protección y amor. Ustedes son mi familia ahora, ¿verdad? Lo somos, respondió doctora Isabel abrazándola con ternura. Y las familias se protegen unas a otras. Del lado de afuera, Valiente relinchaba suavemente, como si aprobase los planes que se formaban para proteger a su persona favorita en el mundo entero. Pero Fernando Viana estacionó su Mercedes negro a 2 cuadras de la casa de doctora Isabel, observando a través de los vidrios oscuros mientras fumaba su tercer cigarrillo consecutivo. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por la nicotina, sino por la mezcla explosiva de rabia y desesperación que lo consumía desde que descubriera que Lupita aún estaba viva. Había pasado 2 días enteros creyendo que su problema había sido resuelto. 2 días bebiendo whisky caro en su oficina, ensayando su papel de tío afligido y planeando cómo acceder a la herencia completa de Lupita. Pero en la mañana anterior, doña Carmen, el ama de llaves, le había contado sobre la visita del ferroviario que se había llevado las cosas de la niña. «Está viva», murmuró para sí mismo, tirando el cigarrillo por la ventana. «Esa maldita niña lisiada está viva». Su investigación particular había sido rápida y eficiente. Algunas llamadas a contactos en el registro civil,
una conversación con el dueño del taller donde don Jorge arreglaba su camioneta, y pronto supo exactamente dónde Lupita estaba escondida. Más perturbador aún, descubrió que ella no estaba solo viva, sino hablando. Fernando ajustó el retrovisor y observó su propio reflejo. El hombre elegante y confiado de los últimos meses había sido sustituido por alguien con ojos inyectados, de sangre y una barba sin afeitar. Su corbata cara estaba torcida y había manchas de café en su camisa blanca. «Necesito pensar», se dijo a sí mismo, intentando recuperar la frialdad calculadora que siempre lo había caracterizado. «Ellos no pueden probar nada. Es la palabra de una niña traumatizada contra mi reputación». Pero entonces se acordó del broche del reloj. Había percibido su ausencia solo en la noche anterior, cuando fue a guardarlo en la caja fuerte. El reloj había sido un regalo de su padre, una pieza cara y personalizada con sus iniciales grabadas. Si alguien encontrase aquel broche en el puente... Su teléfono tocó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Magallanes, su socio en los negocios sucios. «Fernando, ¿dónde estás? Los chinos están preguntando por el dinero. Dijeron que si no reciben hasta el viernes, van a tomar medidas drásticas». «Algunos días más», respondió Fernando, intentando mantener la voz firme. «Estoy resolviendo la situación de la herencia». «¿Situación? ¿No dijiste que era cosa simple? ¿Que la niña había muerto en el accidente?» Fernando cerró los ojos. «Hubo complicaciones, pero voy a resolver. Tienes 48 horas, Fernando. Después de eso estás por tu cuenta». La llamada terminó, dejando a Fernando en pánico absoluto. Sin el dinero de Lupita, él no solo perdería todo, sino probablemente acabaría muerto. Los chinos no eran conocidos por su paciencia con deudores. Fue entonces que vio movimiento en la casa de doctora Isabel. Lupita apareció en la terraza, sentada en su silla de ruedas, acariciando a Valiente, que había aproximado la cabeza a ella. Mismo a la distancia, Fernando pudo ver que ella parecía feliz, más feliz de lo que jamás había estado en su casa. «Maldita niña ingrata», gruñó, «después de todo lo que he hecho por ella». Una idea comenzó a formarse en su mente. No podía más contar con accidentes o sutilezas. Necesitaba de un abordaje directa, pero inteligente. Al final, aún era el tutor legal de Lupita. Nadie podría impedirle llevarla para casa. Fernando volvió para su mansión y pasó la tarde siguiente preparándose meticulosamente. Se bañó, se afeitó, vistió su mejor traje y ensayó su discurso en el espejo. Cuando salió de casa al atardecer, estaba nuevamente pareciendo el abogado respetable que el pueblo conocía. Llegó a la casa de doctora Isabel a las 7 de la noche, tocando la campana con la postura confiante de siempre. La médica abrió la puerta e inmediatamente sus ojos se llenaron de desconfianza. «Señor Viana», dijo ella, no invitándolo a entrar. «¿Qué desea?» «Vengo a buscar a mi sobrina», respondió Fernando con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Supe que ella está aquí y debo decir que estoy muy preocupado». «¿Preocupado?» La voz de doctora Isabel cargaba una ironía cortante. «Claro, Lupita es una niña traumatizada que necesita de cuidados psicológicos especializados. Sé que usted tiene buena intención, pero una niña con sus necesidades especiales requiere tratamiento profesional». «Ella está muy bien cuidada aquí», respondió la médica firmemente. «Estoy seguro, pero temo que Lupita haya contado algunas fantasías sobre mí. Sabe cómo es. Después del accidente ella desarrolló algunos episodios de confusión mental. A veces inventa historias bastante elaboradas». Doctora Isabel cruzó los brazos. «¿Qué tipo de historias?» «Bien, ella llegó a afirmar que yo la llevé al puente con malas intenciones. Completamente delirante, claro. Yo la llevé para un paseo terapéutico como recomendado por su psicólogo. Infelizmente ella tuvo una crisis y acabó lastimándose. Afortunadamente, aquel buen hombre, el ferroviario, la encontró». «¿Y por qué usted no la buscó después del accidente?» Fernando suspiró dramáticamente. «Quedé desesperado. Cuando supe que ella estaba desaparecida, pensé que había pasado algo terrible.
Pasé 2 días buscándola, hasta descubrir que estaba aquí. Interesante, dijo una voz detrás de doctora Isabel. Don Jorge apareció en la puerta, con una expresión sombría. Porque yo encontré esto en el puente. Él mostró el broche del reloj, ahora dentro de una bolsa plástica. Fernando sintió la sangre helar, pero mantuvo la compostura. No tengo idea de lo que sea eso. Tiene sus iniciales grabadas, Fernando, dijo don Jorge calmadamente. F.B. Fernando Viana. Muchas personas tienen esas iniciales, respondió Fernando, pero su voz tembló ligeramente. ¡Lupita!, gritó doctora Isabel para dentro de la casa. ¿Puedes venir aquí, por favor? Cuando Lupita apareció en la silla de ruedas, Fernando vio el miedo instantáneo en sus ojos. La niña paró en el umbral de la puerta, recusándose a salir para la terraza. «Tío Fernando», susurró ella, su voz cargada de terror. «Hola, querida», dijo Fernando, forzando ternura en su voz. «Vine a buscarte. Es hora de volver para casa». «Yo no quiero ir», respondió Lupita, su voz quedando más fuerte. «Aquí es mi casa ahora». «Lupita, estás confundida. Necesitas de tratamiento adecuado. Estas personas no pueden cuidar de ti como yo puedo». «Tú intentaste matarme», dijo Lupita mirando directamente a los ojos del tío. «Tú me amarraste en los rieles y te fuiste». Fernando rió, pero el sonido salió forzado y falso. «¿Vieron? Está fantaseando nuevamente». «Doctora Isabel, la señora puede ver que mi sobrina necesita de ayuda psiquiátrica urgente». «La única cosa que veo», respondió doctora Isabel, «es un hombre intentando llevarse a una niña que claramente tiene miedo de él». Fernando sintió su máscara de civilidad comenzar a resbalar. «Soy el tutor legal de ella. Ustedes no pueden impedirme llevármela». «Sí podemos», dijo una voz nueva. Miguel apareció en la terraza sosteniendo una cámara, especialmente cuando todo está siendo grabado para la nota que sale mañana en el periódico. Fernando miró para la cámara con odio puro. «Ustedes no saben con quién se están metiendo. Soy un hombre influyente en este pueblo». «Era», corrigió Miguel, «hasta intentar asesinar a una niña por dinero». Fernando retrocedió un paso, percibiendo que su posición estaba completamente comprometida. «Esto no va a quedar así», dijo, su voz cargada de amenaza. «Lupita es mi sobrina y voy a recuperarla. Y cuando eso pase, todos ustedes van a pagar por esta interferencia». Él se viró y caminó rápidamente para su coche, pero antes de entrar, miró hacia atrás una última vez. Sus ojos encontraron los de Lupita, y la niña vio algo que la hizo temblar. La promesa de que él volvería, y en la próxima vez sería diferente. Mientras Fernando aceleraba por la calle, Lupita se acurrucó en los brazos de doctora Isabel. «Él va a volver», susurró, «y en la próxima vez va a lastimar a todos ustedes». San en la madrugada del viernes trajo una atmósfera pesada a la casa de doctora Isabel. Nadie había dormido bien después de la visita amenazadora de Fernando, y Valiente había permanecido inquieto toda la noche, caminando por el patio con las orejas atentas a cualquier sonido extraño. Miguel llegó a las 5 de la mañana, cargando una bolsa de bolillos calientes y una expresión sombría. «Necesitamos hablar urgentemente», dijo él saludando a don Jorge, que ya estaba despierto bebiendo café en la cocina. «Descubrí algo terrible», continuó Miguel, esparciendo documentos sobre la mesa. «Pasé toda la noche en la redacción, investigando las finanzas de Fernando. Él no está solo quebrado, está envuelto con personas peligrosas». Doctora Isabel apareció en la cocina, amarrando la bata. «¿Qué tipo de personas?» «Usureros chinos. Él debe casi $500,000 a una organización criminal de la Ciudad de México. Según mi fuente en la policía, ellos ya mandaron cobradores para acá». Don Jorge escupió el café. «¿Cobradores? ¿Aquí en el pueblo?» «Llegaron anoche. 2 hombres en un carro negro con placas de la Ciudad de México. Están hospedados en el motel de la carretera». «Eso significa», comenzó doctora Isabel. «Que Fernando está desesperado», completó Miguel. «Él tiene hasta hoy para conseguir el dinero o...». El sonido de pasos en la escalera interrumpió la conversación. Lupita apareció en la cocina, moviéndose lentamente en su silla de ruedas. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar,
y ella no había conseguido dormir bien. «Buenos días, mi niña», dijo doctora Isabel, abrazándola con ternura. «¿Cómo te sientes?» «Con miedo», respondió. «Lupita, honestamente, soñé que él volvía y se llevaba a todos ustedes». Miguel se arrodilló al lado de la silla de ella. «Lupita, necesitamos hacer algunas preguntas importantes. ¿Puedes ayudarnos?» La niña asintió valientemente. «¿En los últimos meses tu tío recibía muchas llamadas? ¿Personas visitando la casa?» «Sí», respondió Lupita, su voz ganando fuerza. «Él siempre atendía el teléfono nervioso, gritando sobre dinero, y algunas veces venían hombres extraños a la casa. Él me mandaba quedarme en el cuarto cuando ellos llegaban». «¿Qué tipo de hombres?» «Tenían tatuajes y hablaban con acento diferente. Una vez yo oí a uno de ellos decir que si el tío Fernando no pagaba, iban a quebrarle las piernas». Los adultos intercambiaron miradas preocupadas. La situación era peor de lo que imaginaban. «Hay más», continuó Miguel retirando una grabación de su bolsa. «Conseguí esto con un amigo que trabaja en la empresa de telefonía. Es una llamada que Fernando hizo anoche». Él apretó el play. La voz de Fernando resonó por el ambiente, cargada de desesperación. «Magallanes, necesito que me ayudes una última vez. Voy a buscar a Lupita esta noche. No importa lo que pase, necesito de ella de vuelta». «Fernando, ¿estás loco? Después de todo lo que pasó, no tengo elección. Los chinos llegaron. Si yo no consigo el dinero hasta mañana, estoy muerto, literalmente muerto». «¿Y cómo pretendes hacer eso?» «Voy a esperar hasta tarde. Cuando todos estén durmiendo, voy a entrar en la casa y tomar a la niña. Después la llevo para lejos, hago que ella firme los papeles de transferencia de la gerencia y problema resuelto». «Eso es secuestro, Fernando. Eso es sobrevivencia. ¿Vas a ayudarme o no?» Yo no puedo». «Entonces voy solo. Pero si algo sale mal, tú vas junto conmigo, Magallanes. Tú estás envuelto hasta el cuello». La grabación terminó, dejando a todos en silencio. Lupita estaba pálida, agarrada al brazo de doctora Isabel. «Él va a venir esta noche», susurró ella. «Va a llevarme». «No va a venir, no», dijo don Jorge firmemente. «No vamos a dejar». «Necesitamos llamar a la policía», dijo doctora Isabel. «Ya llamé», respondió Miguel, pero el delegado dijo que no puede hacer mucho con base solo en una grabación. «Necesitamos flagrante». «¿Flagrante?» Don Jorge se levantó, indignado. «¿Vamos a esperar que él invada la casa?» «No», dijo una voz en la puerta. Padre Antonio entró en la cocina seguido por Elena y, sorprendentemente, por la trabajadora social Fernanda. «Vamos a estar preparados». «Padre», exclamó doctora Isabel, «¿cómo supo?» «Miguel me llamó temprano, traje refuerzos». Él gesticuló para las mujeres. Fernanda consiguió la tutela de emergencia. A partir de ahora, Lupita está oficialmente bajo su guardia, doctora Isabel. Fernanda se aproximó de Lupita con una sonrisa gentil. «Querida, traje los papeles. ¿Estás segura ahora, legalmente hablando?» «Pero, ¿y si él viene de verdad?», preguntó Lupita. «Entonces vamos a estar listos», dijo Elena con determinación. «Conversé con algunas familias de la comunidad. Ellas van a ayudarnos». «¿Cómo así?», preguntó don Jorge. «Hice algunas llamadas», explicó padre Antonio. «Los hombres de la iglesia, algunos padres de alumnos de Elena, personas que admiran lo que ustedes hicieron por Lupita. Ellos van a quedarse de guardia esta noche». «Y yo ya conversé con el capitán de la policía militar», añadió Elena. «Él es padre de una alumna mía. Van a ver una patrulla pasando aquí de hora en hora». Miguel cerró su laptop con satisfacción. «Y yo voy a publicar todo hoy. La nota sale en la edición de la tarde. Cuando Fernando despierte, todo el pueblo sabrá exactamente quién él es». «No va a adelantar», dijo una voz trémula en la puerta. Era doña Carmen, el ama de llaves de Fernando, sosteniendo una maleta pequeña. Él ya salió del pueblo. Todos se viraron para ella, sorprendidos. «Doña Carmen», exclamó Lupita, «¿cómo llegó aquí?» «Vine a pie, niña, necesito contarles». La mujer idosa se sentó pesadamente en una silla. Su Fernando salió de casa hace una hora, pero antes de eso, oí él conversando con unos hombres extraños. «¿Qué hombres?»,
preguntó Miguel. Unos chinos, por lo que entendí. Ellos estaban muy bravos. Hablaban sobre dinero, sobre quebrar piernas. Su Fernando estaba desesperado, prometiendo que iba a conseguir el dinero hoy. ¿Y entonces? Entonces él tomó un arma, dijo doña Carmen, su voz temblando. Una pistola que guardaba en la caja fuerte. Dijo que iba a resolver todo esta noche, de un modo u otro. El silencio que se siguió fue quebrado solo por el relinchar nervioso de Valiente en el patio, como si el caballo pudiese sentir la tensión creciente en el aire. Él no va a desistir, dijo Lupita, su voz sorprendentemente firme. Va a venir, aquí, y va a intentar llevarme, mismo que tenga que lastimar a todos ustedes. Entonces vamos a estar listos, declaró don Jorge, levantándose. Si Fernando Viana quiere una guerra, va a tener una guerra. No, dijo Lupita levantando la mano. No quiero que nadie se lastime por mi causa. Querida, dijo doctora Isabel, arrodillándose al lado de la silla. Tú eres nuestra familia ahora, y las familias se protegen. Del lado de afuera, Valiente comenzó a relinchar más alto, como si estuviese alertando sobre algo. Don Jorge corrió hasta la ventana y miró para la calle. Hay un carro negro parado en la esquina, dijo él, su voz tensa. 2 hombres allá adentro observando la casa. Los chinos, susurró doña Carmen. Ellos deben estar vigilando, esperando para ver si Fernando consigue el dinero. Miguel tomó su cámara. Voy a fotografiar la placa. Eso va a ser útil para la policía. No, dijo padre Antonio poniendo la mano en su hombro. No vamos a provocar. Vamos a prepararnos para lo que viene. Lupita miró para todos los rostros a su alrededor. Personas que mal la conocían, pero estaban dispuestas a arriesgar todo por ella. Yo los amo, dijo ella simplemente. A todos ustedes. Nosotros también te amamos, respondió doctora Isabel. Y no vamos a dejar que nadie te lastime. El día pasó despacio, con la casa transformándose en una fortaleza silenciosa. Cuando el sol comenzó a ponerse, todos sabían que la noche traería la confrontación final. La casa de doctora Isabel estaba sumergida en una oscuridad calculada, a las 10 de la noche. Apenas una luz tenue permanecía encendida en la sala, creando la ilusión de que todos dormían. Pero la realidad era bien diferente. Una red de protección se había formado alrededor de la propiedad como una telaraña invisible. Don Jorge estaba agachado detrás de la cerca del fondo, al lado de 3 hombres de la comunidad. Padre Antonio y Miguel ocupaban posiciones estratégicas en los laterales de la casa, mientras Elena y Fernanda permanecían en el cuarto con Lupita, que había insistido en quedarse despierta a pesar del miedo que sentía. Necesito ver cuándo él llegue, había dicho Lupita. No puedo esconderme mientras todos arriesgan sus vidas por mí. Doctora Isabel circulaba por la casa, verificando puertas y ventanas por la 10ª vez. En el patio, Valiente pastaba en silencio aparente, pero sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido de la noche. A las 10:30, el silencio fue quebrado por el ronquido ahogado de un motor. Un carro sin faroles se aproximó despacio por la calle, parando a 2 casas de distancia. Don Jorge susurró en el radio aficionado que había prestado de la estación ferroviaria. Él llegó. Fernando salió del carro con movimientos nerviosos, verificando los alrededores antes de caminar en dirección a la casa. Su silueta revelaba el porte de un arma en la cintura y él cojeaba ligeramente, como si hubiese sido herido recientemente. ¿Dónde están los chinos?, susurró Miguel por el radio. No sé, respondió don Jorge. Solo veo a Fernando. El abogado se aproximó de la puerta del frente, pero en vez de tocarla, contorneó la casa en dirección al fondo. Él conocía la propiedad, había hecho su reconocimiento durante el día. Su estrategia era simple: entrar por la cocina, tomar a Lupita durmiendo y salir antes que alguien percibiese. Valiente fue el primero en detectar su presencia. El caballo alzó la cabeza bruscamente, sus hollares se dilatando. Un relincho bajo y amenazador escapó de su garganta, pero Fernando estaba concentrado demasiado en su misión para percibir.
El abogado forzó la cerradura de la puerta del fondo con una habilidad que revelaba no ser su primera invasión. La puerta cedió con un clic suave y él entró en la cocina oscura respirando pesadamente. ¿A dónde piensas que vas? La voz de doctora Isabel cortó el silencio como una lámina. Fernando congeló, su mano automáticamente yendo para el arma. Cuando se viró, vio a la médica parada en la entrada de la cocina con una expresión de desafío que él jamás había visto. «Isabel», dijo él intentando mantener la calma, «no necesita ser así. Solo vine a buscar a mi sobrina». «¿Invadiendo mi casa en medio de la noche armado?» Doctora Isabel dio un paso al frente. «Eso no es buscar, Fernando. Eso es secuestro». «Usted no entiende». Fernando retiró la pistola, pero no la apuntó directamente para ella. «Necesito de ella. Sin el dinero de Lupita yo muero». «Entonces muera», dijo una voz helada detrás de él. Don Jorge había entrado silenciosamente por la puerta que Fernando había dejado abierta. «Pero no va a llevarse a nuestra niña». Fernando se viró, rápidamente, ahora con el arma erguida. «No se aproximen, yo no quiero lastimarlos, pero voy a hacer lo que sea preciso». «No va a hacer nada», dijo Padre Antonio, apareciendo en la entrada de la sala, «porque no está solo en eso». Como fantasmas emergiendo de las sombras, los hombres de la comunidad comenzaron a aparecer. Primero Miguel, después los padres de familia que se habían voluntariado para proteger a Lupita. En pocos segundos, Fernando se vio cercado por 6 hombres determinados. «Ustedes no entienden», gritó Fernando, su voz quebrando. «Ellos van a matarme. Los chinos, ellos ya me dieron una paliza hoy. Miren». Él mostró el brazo izquierdo claramente herido. «Dijeron que si yo no traigo el dinero hasta mañana, voy a acabar en el río». «Eso no es problema nuestro», dijo don Jorge con frialdad. «Usted creó esa situación. Problema de ustedes. Ustedes hicieron ser problema de ustedes cuando decidieron interferir». Fernando apuntó el arma para don Jorge. «Todo estaba resuelto hasta que ustedes aparecieron». «Tío Fernando». La voz de Lupita resonó por la casa. La niña había salido del cuarto, contra las órdenes de todos, y ahora estaba en la entrada de la cocina en su silla de ruedas. «Pare con eso». «Lupita». Fernando se viró para ella, sus facciones suavizándose momentáneamente. «Mi querida, finalmente. Vamos, aunque necesito que firmes algunos papeles y después todo va a quedar bien». «Yo no voy a ningún lugar contigo», dijo Lupita, su voz sorprendentemente firme. «Usted intentó matarme». «No, no». Fernando negó desesperadamente. «Aquello fue un accidente, una confusión. Yo nunca te lastimaría». «Usted me amarró en los rieles y se fue», dijo Lupita, lágrimas corriendo por sus facetas. «Me dejó para morir sola». «Usted no entiende. Yo necesitaba del dinero. Sin él, nosotros dos moriríamos». «Mentira», gritó Lupita, su voz resonando por la casa. «Usted quería que yo muriese para quedarse con todo». Fernando perdió completamente la compostura. «Está bien, sí, yo quería que usted muriese. Usted es un peso muerto, una lisiada inútil que solo me da gastos. Sus padres murieron y me dejaron contigo en las espaldas». El silencio que se siguió fue mortal. Todos los hombres en la cocina miraron para Fernando con una mezcla de horror y repulsa. «Ahora usted va a venir conmigo», dijo Fernando apuntando el arma directamente para Lupita. «Porque si yo muero, usted muere conmigo». Fue entonces que Valiente actuó. El caballo había estado observando a través de la ventana de la cocina y cuando vio el arma apuntada para Lupita, sus instintos protectores explotaron en furia. Con un relincho ensordecedor, él invistió contra la pared lateral de la casa. El impacto fue colosal. El caballo de casi 700 kilos alcanzó la pared de madera con fuerza total, haciendo toda la estructura temblar. Las ventanas se hicieron añicos y Fernando fue lanzado al suelo por la vibración. «Valiente no», gritó Lupita, pero era demasiado tarde. El caballo retrocedió e invistió nuevamente, esta vez quebrando completamente la pared lateral de la cocina. Madera y yeso volaron por todos lados, y Fernando se protegió con los brazos, perdiendo momentáneamente el arma. Don Jorge aprovechó la confusión para lanzarse sobre Fernando, pero el abogado era más joven y estaba desesperado.
Ellos rodaron por el suelo, luchando por el control de la pistola. «¡El arma!», gritó Miguel. «Él está intentando tomar el arma». Valiente entró por los destrozos de la pared, sus ojos salvajes fijos en Fernando. El caballo estaba magníficamente furioso, sus hollares dilatadas y músculos tensados. Él había quebrado la pared de una casa para proteger a Lupita, y ahora estaba dentro de la cocina como un guerrero ancestral. Fernando consiguió liberarse de don Jorge y gateó en dirección a la pistola que había caído cerca del refrigerador. Sus dedos tocaron el metal frío del arma cuando una sombra gigantesca se proyectó sobre él. Valiente estaba de pie sobre las patas traseras, listo para aplastar a Fernando con sus cascos. El caballo relinchaba furiosamente y por un momento Fernando vio la muerte en los ojos del animal. «¡No!», gritó Lupita. «Valiente, no hagas eso». El caballo titubeó, mirando para Lupita. En aquel momento de titubeo, Fernando agarró el arma y rodó para lejos, levantándose rápidamente. «Ahora basta de juego», gritó él, apuntando el arma alternadamente para Lupita y para Valiente. «Todos para atrás, o yo disparo en el caballo primero y después en la niña». Los hombres retrocedieron pero mantuvieron sus posiciones. Fernando estaba acorralado, desesperado y armado. Valiente permaneció inmóvil, pero sus músculos estaban tensos, listo para atacar nuevamente. «Vamos a salir de aquí ahora, Lupita», dijo Fernando, su voz quebrando. «O todos mueren, comenzando por tu precioso caballo». Lupita miró para Valiente, después para las personas que había aprendido a amar como familia. La tensión en la sala era palpable, todos esperando para ver quién haría el primer movimiento. Del lado de afuera, el sonido de sirenas comenzó a resonar en la distancia, pero Fernando no parecía oír. Él estaba enfocado solo en Lupita y en el arma en sus manos temblorosas. «Escoge ahora, Lupita», dijo él, su voz cargada de locura. «Ven conmigo, o todos mueren». Lupita miró en los ojos desesperados de su tío, después para Valiente, que permanecía inmóvil pero listo para atacar. El sonido de las sirenas se aproximaba, pero Fernando parecía haber perdido completamente la noción de la realidad. «Yo voy contigo», dijo Lupita calmadamente, sorprendiendo a todos en la sala. «Pero primero, baja el arma. No necesita apuntar para Valiente». «Lupita, no», susurró doctora Isabel. «Está bien», dijo Fernando, bajando ligeramente la pistola. «Vamos aunque ahora». «Claro», concordó Lupita, moviendo su silla de ruedas lentamente en dirección a él. «Solo déjame despedirme de Valiente». Fernando asintió, su guardia bajando, momentáneamente. Lupita se aproximó del caballo y extendió la mano para tocar su hocico. «Gracias por salvarme», susurró ella, pero alto lo suficiente para Fernando oír. «Qué lindo», zombó Fernando. «Muy conmovedor, ahora vamos». «¿Usted oyó eso?». Lupita se viró para él con una expresión extraña. «Valiente dijo que usted va a arrepentirse». Fernando frunció el ceño. «¿Qué tontería es esa? Caballos no hablan». «Ah, ¿no?». Lupita sonrió por primera vez aquella noche. «Entonces, ¿cómo él supo que usted estaba mintiendo sobre el reloj?». «¿Qué reloj?», Fernando preguntó automáticamente, entonces se dio cuenta del error. «Yo no... el reloj que usted perdió en el puente cuando me amarró», dijo Lupita, su voz ganando fuerza. «Valiente me contó dónde usted lo dejó caer». «Eso es ridículo», Fernando gritó, pero su voz tembló. «Caballos no hablan», completó una voz grave de la puerta. «Pero grabadoras sí». Fernando se viró y vio a Miguel en la entrada, sosteniendo una pequeña grabadora digital. «Acabé de grabar su confesión completa, Fernando, incluyendo la parte donde usted admite que quería que Lupita muriese». «Eso no es válido». Fernando apuntó el arma para Miguel. «Usted invadió mi privacidad». «En verdad», dijo una voz oficial detrás de él, «eso es evidencia de un crimen confesado». 3 policías entraron en la cocina destruida, armas en puño. «Doctor Fernando Viana está preso por intento de homicidio calificado». Fernando miró alrededor desesperadamente. Estaba cercado por todos los lados, y las sirenas ahora resonaban bien próximas. «Ustedes no entienden. Ellos van a matarme». «No van a hacer eso», dijo el sargento que lideraba el equipo.
porque prendemos a los chinos hace una hora. Ellos estaban esperando a usted en el motel con un equipaje interesante, drogas, armas ilegales y una lista de deudores que incluía su nombre. El rostro de Fernando se descompuso completamente. No, no puede ser. Puede sí, dijo Miguel, aún grabando. Descubrimos que usted no debía solo dinero de juego. Estaba envuelto en tráfico de drogas para quitar sus deudas. Los chinos vinieron a buscar usted, no el dinero. Fernando dejó el arma caer en el suelo y se desplomó en una silla. Se acabó, murmuró. Está todo acabado. Para usted sí, dijo Lupita aproximándose de él por la última vez. Pero para mí está apenas comenzando. 6 meses después, la casa de Dra. Isabel habíase transformado en el centro de una pequeña revolución silenciosa. La pared que Valiente destruyera había sido reconstruida con una gran ventana panorámica, permitiendo que el caballo observase a la familia mismo cuando estaba pastando. Lupita estaba sentada en esa ventana, leyendo un libro de medicina veterinaria, cuando oyó el barullo familiar de niños riendo en el patio. Era jueves, día de la equinoterapia que ella y Valiente ofrecían gratuitamente para niños con deficiencia de la región. «Abuelita Isabel», gritó ella para la cocina, «los niños llegaron». «Ya estoy yendo, querida», respondió la médica, que oficialmente se había tornado la abuela adoptiva más orgullosa del pueblo. Lupita movió su silla de ruedas hasta la puerta del fondo, donde Valiente la esperaba. El caballo habíase tornado una celebridad local, conocido como el caballo que quebró una pared por amor. Tarjetas postales con su foto eran vendidas en la tienda de recuerdos del pueblo, y su historia había sido contada en periódicos de todo el país. «Hola, Valiente», dijo Lupita acariciando su cuello. «¿Listos para más un día de trabajo?» El caballo bajó la cabeza, permitiendo que ella colocase la silla especial que don Jorge había construido. El ferroviario habíase tornado una figura constante en la casa, asumiendo el papel de abuelo celoso que Lupita nunca tuviera. Lupita. Una vocecilla aguda llamó su atención. Era Pedrito, un niño de 8 años con síndrome de Down que venía a la terapia hace 3 meses. ¿Puedo andar en Valiente hoy? Claro que puede, Pedrito, sonrió Lupita. Valiente estaba preguntando por usted. La tarde pasó volando, con Lupita y Valiente ayudando a 5 niños a superar sus miedos y limitaciones. La maestra Elena observaba todo con orgullo, tomando notas para el informe que enviaría a la Secretaría de Educación sobre el programa de equinoterapia. Increíble cómo ella floreció, comentó Elena con doctora. Isabel. 6 meses atrás era una niña traumatizada y asustada. Hoy es una joven confiada que ayuda a otros niños. El amor hace milagros, respondió la médica, observando a Lupita enseñar a Pedrito a cepillar a Valiente. Y tener una familia que cree en ti también. Cuando los niños se fueron, Lupita y Valiente se dirigieron para su local favorito, un pequeño jardín que don Jorge había creado en el fondo de la casa. Allí, bajo un árbol de jacaranda, estaba una banca de madera con una placa, en memoria de los padres de Lupita, que criaron una hija valiente y generosa. Lupita se transfirió de la silla de ruedas para la banca y Valiente se acostó a su lado, su cabeza apoyada en el regazo de la niña. Era su ritual diario, un momento de paz y gratitud. «¿Sabes de una cosa, Valiente?», dijo Lupita, acariciando su crin. «Creo que mis padres quedaron orgullosos de nosotros. Usted salvó mi vida, y ahora estamos salvando la vida de otros niños». El caballo la miró con sus ojos inteligentes, como si entendiese cada palabra. «¿Y el tío Fernando?», Lupita suspiró. «Espero que en la prisión él aprenda que dinero no vale más que amor». Fernando había sido condenado a 15 años de prisión por intento de homicidio calificado, además de otras acusaciones relacionadas al tráfico de drogas. Su fortuna personal había sido confiscada y la herencia de Lupita permanecía intacta, bajo la administración cuidadosa de Dra. Isabel. «Lupita», la voz de Miguel resonó por el patio. El periodista visitaba a la familia regularmente, habiéndose tornado casi un tío para la niña. «Tengo una sorpresa para ti».
Lupita volvió para su silla de ruedas y se dirigió a la casa, donde encontró a Miguel, sosteniendo un ejemplar de una revista nacional. En la capa, una foto de Lupita y Valiente durante una sesión de equinoterapia con la manchete "El caballo héroe y su protegida salvan vidas a través del amor". «Eres famosa», rió Miguel. «La nota cuenta toda nuestra historia y ya recibimos llamadas de 3 pueblos pidiendo ayuda para crear programas similares». «¿En serio?». Los ojos de Lupita brillaron. «Valiente, usted o yo. Vamos a ayudar. Aún más niños». Aquella noche, durante la cena en familia, Padre Antonio hizo una oración especial. «Señor, gracias por transformar un acto de crueldad en una fuente de amor y esperanza. Que la historia de Lupita y Valiente inspire a otros a proteger a los más vulnerables». «Amén», respondieron todos en coro. Después de la cena, Lupita se preparaba para dormir cuando oyó Valiente relinchando suavemente en el patio. Ella se aproximó de la ventana y vio el caballo mirando para las estrellas, como si agradeciese a los cielos por la segunda oportunidad que ambos habían recibido. «Buenas noches, mi héroe», susurró Lupita. «Hasta mañana». Y así, en la pequeña casa que se había tornado un santuario de amor, una niña valiente y su caballo guardián continuaban probando que la bondad siempre vence a la maldad y que familias verdaderas son construidas no por la sangre, sino por el corazón. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lupita y su ángel de la guarda de 4 patas haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar esta jornada emocional de historias que celebran el amor, la valentía y la fuerza de la comunidad, preparamos una playlist especial con narrativas igualmente cautivantes sobre héroes inesperados y familias que se forman por el destino. Encuentren esa colección única haciendo clic a su izquierda. Si esta historia los inspiró, no se olviden de suscribirse y dar like para ayudarnos a llevar esos mensajes de esperanza para más personas. Todos los días traemos historias únicas que celebran la victoria del bien sobre el mal. Esperamos ustedes en los comentarios para compartir cómo esas historias tocaron sus vidas.